día, bienvenidos a Postdata, es viernes 12 de julio, le tenemos las noticias. Las comisiones legislativas de Hacienda y Presupuesto del Congreso de Michoacán finalmente autorizaron el dictamen para que el gobierno estatal contrate deuda por 1,700 millones de pesos, mismo que se someterá al Pleno este viernes. De aprobarse, la deuda contratada por Alfredo Ramírez Bedoya sumará una cifra récord, 13,730 millones de pesos. Además, autorizaron otra línea de deuda para administraciones municipales que entrarán en funciones el 2024 y terminarán en 2027 por 2,602 millones de pesos. Mientras el gobernador Alfredo Ramírez Bedoya aseguró que terminarán todo el nuevo anillo periférico para Morelia antes de septiembre de 2027, su secretario de Obras Públicas, Rogelio Zarazúa, señaló que si acaso terminarán poco más de la mitad. La presidenta electa de México, Claudia Sheinbaum Pardo, designó al exgobernador de Michoacán, Lázaro Cárdenas Battel, el que comenzó el endeudamiento estatal, como jefe de la oficina de presidencia. Declararon culpables del feminicidio de María José Medina Flores a Cristian y Francisco, quienes esperan sentencia, mientras los otros dos presuntos cómplices del crimen se encuentran prófugos. El Consejo Supremo Indígena de Michoacán solicitó al Tribunal Electoral del Estado ordenar arresto de José Luis Telles Marín, presidente municipal de Ciudad Hidalgo, por negarle el presupuesto directo a la comunidad de San Matías el Grande. La dirigencia estatal del PAN denunció la presunta injerencia del gobierno estatal en la decisión del Tribunal Electoral del Estado de Michoacán para revocar la constancia de mayoría y validez de la elección del Ayuntamiento de Quiroga, para quitarle el triunfo a la candidata del PAN-PRI-PRD, Alma Mireya González. Comenzamos. America will again. Alerta. Vox FM presenta Postdata, periodismo responsable. Postdata con Carlos Monge. Comenzamos. Buen día, ya estamos iniciando este viernes aquí en Postdata. Es 12 de julio y le invito a que se quede con nosotros. Le recuerdo que hacemos periodismo responsable. Estamos con usted a través de la señal de Vox en el 103.3 de su FM. Y como todos los días, pues le agradezco el favor de su atención, le invito a que se quede con nosotros, que se entere a detalle de lo que usted acaba de escuchar en este avance informativo. Hay mucho que informarle que es importante para estar todos pues enterados, alertas y con posibilidad, claro, de tomar decisiones. Ya estamos también, por si usted lo prefiere, listos en la plataforma Facebook, donde nos encuentra como postdata.news. Y en este caso, usted ya sabe, puede ver el noticiario tipo televisión con las imágenes de lo que le iremos informando. En esta mañana estamos arrancando a 14 grados, una mañana pues fresca la que se tiene aquí en la capital michoacana. Nos dice el Meteorológico Nacional que será un día preponderantemente nublado. De nueva cuenta se tienen consideradas lluvias. Ahora está la probabilidad a partir de las 5 de la tarde para que usted lo tenga en cuenta. Más o menos hasta las 8 de la noche prevalece la probabilidad. Luego hay un rato de nueva cuenta de solo nublados y retomaría la posibilidad de lluvia en la madrugada por ahí de la 1 a 2 de la mañana para que usted lo tenga en cuenta. Así pinta este viernes sin duda agradable de 12 de julio. Y vámonos con las noticias. Finalmente, las comisiones legislativas de Hacienda y Presupuesto del Congreso de Michoacán autorizaron el dictamen para que el gobierno estatal contrate deuda
por 1,700 millones de pesos. Este dictamen se va a someter al Pleno este viernes. De aprobarse la deuda que está solicitando ahora el gobierno de Alfredo Ramírez Bedoya, pues prácticamente va a establecer un récord en la contratación de deuda. Va a contratar en total 13,730 millones de pesos. Ellos le aseguran que es adelanto de participaciones. Sí, nada más que en todos estos casos hay que financiar ese adelanto de participaciones, hay que ir a la banca privada y hay que pagar rendimientos. Y el riesgo, como ya le había anticipado, es que suceda lo que ha sucedido en las administraciones de Lázaro Cárdenas Battel y de Leonel Godoy Rangel, que cuando ya se iban, pues resulta que no les alcanzaba el dinero y que no iban a pagar lo que habían comprometido. En aquellos años le llamaban deuda de corto plazo. Ahora le pusieron obras multianuales financiadas con adelanto de participaciones, pero para el caso es lo mismo, porque el riesgo estará latente de que se les dificulte el pago y puedan llevar esta deuda a largo plazo. Además de estos 1,700 millones que está solicitando el gobierno de Michoacán y que se va a someter al Pleno, también se va a someter al Pleno otra línea de créditos, otra línea de deuda para las administraciones municipales que entrarán en funciones en septiembre de este 2024 y culminarán en el 2027 por 2,602 millones de pesos. Como aquí nos había explicado el secretario de Finanzas, pues van a tener ya ese colchón para las administraciones municipales que no deja de ser, por lo menos, sorprendente. Recuerde usted que una de las quejas que aquí le he platicado, que los alcaldes no se atreven a denunciar públicamente, es que luego muchos de estos recursos los está aplicando el gobierno del estado en obra convenida, los está aplicando a través de los fondos para apoyar en materia de seguridad pública, nada más que ahí el que lleva mano en el manejo de esos recursos suele ser el gobierno del estado. Seguro por eso se están adelantando y porque en este momento están en una condición de pedir más dinero del que podrían pedir a partir de septiembre. Aquí otros detalles y le voy a invitar a que ponga atención en uno que es bien importante. Mientras la sesión fue pública, los diputados de oposición se negaron a decirle sí a la propuesta del gobierno del estado en comisiones. Pero cuando se retiraron 5 minutitos a tratar el tema en privado, donde ya nadie los escuchó, ¿qué cree? Exacto, en ese momento los convencieron. Aquí los detalles. Pese a la resistencia inicial por la falta de información sobre los proyectos y obras a los que se destinarían los recursos, diputados que integran las comisiones de Presupuesto y Hacienda aprobaron por unanimidad la solicitud del gobierno de Michoacán para contratar financiamiento por 1,700 millones de pesos, que se pagarían con el anticipo del 25% del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas del 2025 al 2027. De igual forma, autorizaron la solicitud para que los ayuntamientos 2024-2027 puedan contratar financiamiento por 2,602 millones de pesos, que se contempla pagar con el adelanto del 25% del Fondo de Aportaciones para Infraestructura Social Municipal de los próximos 3 años. Al argumentar que esa propuesta llegó tarde, dejaron para otra ocasión la aprobación de la línea de crédito para proyectos ambientales por 1,934 millones. En total, los diputados autorizaron la contratación de 4,302 millones de pesos de financiamiento, que se tendría que destinar a obras e infraestructura productiva y pagarse antes de que concluya esta administración estatal y las municipales, que tomarán posesión el 1 de septiembre del 2024. Por favor de manifestarlo a favor de la manera en que usted está. Tras conocer los dictámenes, la diputada panista Andrea Villanueva Cano señaló que en la iniciativa estatal, incluso en la municipal, no se precisaron las obras específicas. Solo se enuncia que se destinará equipo médico y de laboratorio,
pero no se establecieron los hospitales o unidades de salud que serían beneficiadas. Hace mención que se utilizará en equipo médico, equipo de laboratorio, pero no especifica qué hospitales, qué unidades de salud serían beneficiadas, equipos y herramientas de obra, pero no dice qué dependencias se beneficiarán y en qué obras. Entiendo que en el dictamen no puede venir eso, pero yo creo que sería importante conocer a detalle en dónde y todo, y que se pudiera meter un anexo al dictamen para que los diputados conozcan exactamente a qué obras se van. La perredista Julieta Gallardo Mora consideró que faltó detallar la información sobre la tecnificación de riego, la infraestructura carretera y la rehabilitación de escuelas, que serían algunos de los rubros a los que se destinarían los recursos. Entonces esta cantidad que se está pidiendo tanto para los municipios, para la infraestructura carretera y para lo que es todo el beneficio de las cuencas, sí se necesita que sea más detallado. Nos enseñaron sí unas gráficas aquí de lo que se lleva adelantado, pero específicamente un provecho, un beneficio para lo mismo, pues no lo tenemos. Entonces en este caso yo sí lo quiero decir. En este momento, si es que se hace llegar esta información en estos minutos, en estas horas que nos quedan libres, pues mi voto será en abstención. Ante la postura de las legisladoras del PAN y PRD, el presidente de la Comisión de Presupuesto, Marco Polo Aguirre Chávez, expuso que debido a la falta de consenso se solicitaría la información y les pidió algunos minutos para hablar en privado. Hay algunas cuestiones que se solicitaron en la reunión que nos hicieron llegar, que podemos pedir. Yo les pediría, si antes de votar pudiéramos echarnos una plática a la comisión y pudiéramos ver qué podemos plantear para ver cómo sí. Me queda claro que en este momento pues no hay mucha claridad del asunto. Mejor veamos el cómo sí y los planteamientos. Yo les pediría, si me regalan unos minutos, platicarlo y que veamos el cómo sí. Sí, a ver si tienen esa información. ¿Damos un receso de 15 minutos? De 2-3 minutos me permiten platicar afuera. Los 8 legisladores se reunieron en privado por cerca de 5 minutos, luego de la cual se retomó la sesión de comisiones, y Marco Polo Aguirre les informó que ya tenían la información solicitada en sus celulares, por lo que destinaron algunos minutos para revisarlo ahí mismo. De inmediato, el dictamen se sometió a votación y fue aprobado por unanimidad por Marco Polo Aguirre Chávez de la representación parlamentaria, los panistas Andrea Villanueva Cano y Hugo Anaya Ávila, los petistas Baltasar Gaona García y Mayela Sala Sáenz, la perredista Julieta Gallardo Mora, el priista Felipe de Jesús Contreras Correa y la morenista Seira Anaí Alemán Sierra. No asistieron las morenistas Heréndira Isauro Hernández y María Fernanda Álvarez Mendoza. El dictamen se someterá a la discusión del Pleno en una de las sesiones que están previstas para este viernes y que será la última ordinaria de la actual legislatura. Con la edición de Víctor Jaramillo, reportó para Posdata Verónica García. Bueno, pues ahí está el relato de esto que sucedió ayer en el Congreso del Estado. Como usted escucha, pues ahí estuvo Vero García. Y como usted escucha, pues no hay otra más que sospechar enormemente de que hay mano negra, de que hay corrupción. Prevalece la sospecha de que para levantar la mano en esta primera parte de pasarlo por comisiones, estos 2 créditos, estas 2 deudas, pues evidentemente algo sacaron los diputados. Hay una sospecha siempre de que esto se consigue con la compra del voto. Es una inercia lamentable, terrible de Michoacán, pues ya histórica, de muchísimos gobiernos, de muchísimas legislaturas, y que prevalece. Las diputadas dijeron, acuérdese usted, por ejemplo, Andrea Villanueva del PAN decía que pues no tenían claridad en las obras. Pues no la hay, no la hay, pero la diferencia fue pasar 5 minutos a un diálogo en privado, como lo explica el propio diputado Marco Polo Aguirre. Y bueno, pues con alguna promesa o con más información, no creo que con alguna promesa, con alguna compra de su voto, logra Marco Polo que le den el sí cuando ya lo habían prácticamente descartado. Después de que dijeron prácticamente no va el crédito por 1,700 millones de pesos, después de 5 minutitos en privado, resulta que todo el panorama se aclaró
y lo van a aprobar. ¿Qué le parece? ¿Cuál es el listado? Escuche usted, le voy a dar una parte porque es un rollo muy, muy grande, muy mareador y no tiene mayor sentido. Pero en el listado que les pasaron, por ejemplo, hay una parte donde les dicen, esta información que le comento nos la pasó el propio diputado Marco Polo Aguirre, que es la que él dice que le pasó a los diputados que no quisieron dar ese listado a los diputados, a los que convencieron de aprobar la minuta, o mejor dicho, la minuta que se va a pasar, o el dictamen, mejor dicho, que se va a pasar al Pleno Legislativo. Dice, por ejemplo, se analiza la construcción en conjunto o separado de segmentos siguientes. Segmento 2 conecta Tacícuaro, salida Quiroga con Tarímbaro. Estoy hablando en este caso del periférico de Morelia, el nuevo periférico de Morelia. O si no se invierte en una parte ahí, pues se invertiría en el segmento 3 del que conecta Tarímbaro con Cuitzillo el Grande, o en el segmento 4 que conecta Cuitzillo el Grande con La Goleta, o en el segmento 5 que conecta La Goleta con Lomas. No hay precisión. Es un listado ahí de posibilidades. No está ya debidamente construida una propuesta, no hay un proyecto en concreto, no hay una posibilidad de inversión en cada uno de esos proyectos. No, les dieron el mismo listado que les platicaron desde el principio y que señalaba la diputada Andrea Villanueva como argumento para su no. Les dieron lo mismo, prácticamente lo mismo, y después de 5 minutos en privado dijeron que sí. Dice también que se podría invertir ese dinero, los 1,700 millones de pesos de nueva deuda, en tramos carreteros como La Piedad Numarán, segunda etapa, Aguililla Dos Aguas, segunda etapa, Dos Aguas Maroatilla, y así un listado de posibilidades de carreteras. Otra opción que dicen es que se podría invertir en infraestructura hídrica, en 7 colectores en Zamora, en otros colectores y rehabilitación en Tlazazalca, en fin, todas estas opciones, pero en ninguna se estipula cuánto podría costar esa inversión o cuánto requiere esos proyectos. No, les dieron un listado, el mismo con el que prácticamente habían dicho que no, y después de 5 minutos en privado dijeron que sí. ¿Qué le parece? Es preocupante lo que sucede en el Congreso del Estado y es una lástima que sucedan así las cosas. Creo que no había nada que ver en privado, esto tuvieron que resolverlo siempre en lo público, pero en Michoacán y en el Congreso lamentablemente las cosas así no caminan. Grave. Déjeme recordarle que en el gobierno de Leonel Godoy Rangel, que esa es una de las preocupaciones que se queda, porque la sumatoria de la deuda que ha contratado el gobierno de Alfredo Ramírez Bedoya ya suma o va a sumar con estos 1,700 millones 13,730 millones. Ahorita ya la suma que trae es de que deben 12,030 millones. Y ellos dicen que son adelanto de participaciones, pero como ya le he dicho, esto implica de todas maneras que en el caso de la obra pública multianual, quienes ejecutan la obra contraten la deuda si ellos no la pueden pagar, si ellos no pueden hacerse responsables directos de toda la ejecución, que difícilmente alguien puede porque se requieren muchos millones. Ahí tiene usted lo que se está haciendo en el teleférico, son 3,200 millones. Para todo el libramiento de Morelia, el nuevo, se ocupan más o menos 4,500 millones según las cuentas del gobierno del estado. Entonces, solo en esos dos, sáquele usted cuentas, estamos hablando de 8,000 millones de pesos. Y dicen ellos que van a hacer también el Metrobús, que va a conectar la salida a Quiroga, allá Villas del Pedregal, hasta la salida a Charo, donde están los hospitales. Y eso, si no mal recuerdo, dijeron que iba a costar más o menos otros 3,500 millones de pesos. Ya no dan las cuentas, pero pues ya sabe usted cómo es la clase política, que les encanta prometer lo que saben de antemano que no van a poder cumplir, y pues los lleva a ser unos mentirosos. Y ahora le voy a demostrar un ejemplo de las mentiras. Pero antes de las mentiras, déjeme recordarle cómo el gobierno de Leonel Godoy Rangel, en enero
del 2011, primero logró que los diputados le modificaran la ley de deuda para que pudiera contratar deuda a corto plazo sin autorización del Congreso. Fíjese nada más lo que logró Leonel Godoy. Y luego, cuando ya estaba por salir en su administración, 6 días antes de que se fuera, en febrero del 2012, contrató deuda por 4,800 millones de pesos. Ya se iba y contrató deuda por 4,800 millones de pesos y la dejó en deuda de largo plazo. Así se las gastó Leonel Godoy Rangel. En la suma de lo que más o menos cada uno de esos gobernadores reconoció de deuda, Lázaro Cárdenas, y así lo señaló también en su momento Leonel Godoy, había contratado una deuda a largo plazo de 8,500 millones de pesos. Y Leonel Godoy contrató más o menos otros 8,700 millones de pesos. Pero además, Lázaro Cárdenas Batel, con su entonces secretario de Finanzas, Humberto Suárez, decían que una contratación que habían hecho de deuda en UDIs por 5,500 millones de pesos, decía él que no era deuda. Igual que hoy, no es deuda. Estamos comprometiendo ahí participaciones y cobro de impuestos a nivel local y no es deuda. Bueno, al final, en el gobierno de Silvano Aureoles Conejo, manda la iniciativa al Congreso del Estado y ese dinero que estaba en UDIs, que nos ha salido carísimo a los michoacanos, terminó, ¿qué cree? Exacto, siendo deuda. Ese es el riesgo que prevalece en el tema de lo que podría suceder en Michoacán. Ojalá que no, Ojalá que no, y ojalá que terminen todas las obras como el anillo completo teleférico en Morelia, como el nuevo anillo en Morelia, periférico. Ojalá que terminen y lo hagan bien el teleférico en Uruapan. Ojalá que terminen el Metrobús que dijeron aquí en Morelia. Yo no veo cómo. Pero si lo hacen, hay que aplaudirle a este gobierno. Y si se van dejando los terminados y pagando todo lo que hoy deben, habrá que aplaudirles. Pero si no se nos va a venir otra complicación. Mire, para pasar al tema de la mentira que le comento, evidente ya, le voy a platicar una anécdota que no se había dado la oportunidad de platicarla, pero hoy vale la pena. En aquellos días de enero del 2012, recuerdo bien que yo insistía, y de hecho lo escribí en una columna, donde calculé que el gobierno de Leonel Godoy iba a solicitar, cuando menos, decía yo, 3,500 millones de pesos de deuda a largo plazo. Y decía yo en ese momento que Leonel era un mentiroso porque había comprometido que ya no iba a contratar más deuda porque tenía una contabilidad. Él había dicho que tenía una contabilidad que le permitía asegurar que iba a pagar todo lo que había contratado. Y yo le decía que no, que era un mentiroso y que iba a contratar deuda. Esa columna la publiqué el 18 de enero del 2012. Después de esto que yo insistía en los noticiarios, Leonel Godoy, gobernador todavía, ya se iba, me pidió que nos tomáramos un café y acepté. Nos vimos entonces en el Hotel Virrey de Mendoza. Estuvo como testigo Jesús Humberto, que era el titular de comunicación social de su gobierno. Y ese día, Leonel Godoy me insistía en que me pedía que dejara de decir que iba a contratar más deuda porque era falso. Y le dije, bueno, pues ese es mi cálculo, ese es mi razonamiento. Pero como no lo lograba convencer, ni él a mí, le dije, quitémonos de tonterías, Leonel, y apostemos un mes o un año de tu salario, si quieres, contra un mes o un año de mi salario, para que nos duela más o menos igual. Y tú dime que no vas a contratar deuda y yo te garantizo que sí. Y no me quiso apostar, por obvias razones. ¿Y qué cree? Pues que no fueron 3,500, fueron 4,800 millones de pesos. Así se las gastan los políticos. Yo era simple periodista, el que tenía la decisión en sus manos era él. Y evidentemente no podía apostar
porque sabía él que era un mentiroso, sabía él que estaba mintiendo por adelantado. Ese es el riesgo hoy, que las cosas no salgan bien y esta deuda se convierta otra vez en deuda de largo plazo, como la que ya estamos pagando ahora, que suma poco más de 19,000 millones de pesos y que el gobierno de Alfredo Ramírez Bedoya reestructuró recientemente. Vamos al tema de las obras. Fíjese, Alfredo Ramírez Bedoya, apenas ahora que puso en marcha el primer tramo de lo que será, dice él, el segundo anillo periférico de Morelia, comprometió que lo iba a terminar completo antes de que se vaya en septiembre de 2027. Escuche usted, él dijo así: lo voy a terminar, lo vamos a terminar completo antes del 2027. Escuche, por favor. Traigo a Luis Navarro y a Sarasúa y a Gladys. No les alcanzan las horas del día para hacer todo lo que tengamos que hacer, porque este segundo anillo periférico lo vamos a entregar completito. Traigo a Luis Navarro y a Sarasúa y a Gladys. No les alcanzan las horas del día para hacer todo lo que tengamos que hacer, porque este segundo anillo periférico lo vamos a entregar completito en el año 2027, antes de que deje la gubernatura. Lo vamos a concluir y hoy arrancamos esta obra de 1,200 millones de pesos sin deuda. Bueno, pues ahí está lo que le decía. Dice él que lo terminan completito 2027 y presume que sin deuda. Eso está por verse, que pase a ser deuda de largo plazo. Hoy dicen ellos que en razón de la legislación vigente no aplica lo que están haciendo como deuda, eso dicen ellos. Son las trampas que luego se inventan los diputados cuando legislan, y pues dicen que no se considera esto deuda. Para usted y para mí, eso es deuda. ¿Qué pasa si usted se gasta por adelantado lo que va a recibir en las quincenas de los próximos 3 años? Por lo menos el 20% de esa quincena. ¿Usted cómo lo llama eso? Bueno, pues el gobierno del estado dice que eso no es deuda. Y luego de esta declaración de Alfredo Ramírez Bedoya, apenas este 9 de julio, en reunión con diputados locales, su secretario de Comunicaciones y Obras Públicas, Rogelio Sarasúa Sánchez, calculó que si acaso van a poder terminar en esta administración poco más del 50% de ese nuevo libramiento. Conste, son del mismo gobierno. Son íntimos amigos, Rogelio y Alfredo. Alfredo es el jefe y Rogelio es el empleado. Y cada uno trae datos diferentes, cada uno trae una realidad diferente. Ni entre ellos se ponen de acuerdo. ¿Usted de veras cree que van a cumplir? Escuche usted a Rogelio Sarasúa cómo señala que difícilmente se les va a complicar, pero van a intentar que por lo menos quede la mitad o poco más de la mitad de este nuevo anillo periférico, y no completo, como lo dijo Alfredo Ramírez. Yo creo que vamos a tener un avance muy relevante. Sí tenemos el reto y la instrucción del gobernador de hacer todo lo posible, sobre todo para que esta conexión desde Pátzcuaro y de ahí conectar salida Quiroga, después de hasta salida Salamanca, o sea, darle toda la vuelta al circuito. Eso es lo que tenemos la previsión de poderlo concluir en esta administración, pero requerimos que se den varias cosas. Sí, lo que quisiéramos hacer. Poco más de la mitad. Sí, porque es conectar desde salida Pátzcuaro por todo el lado hasta conectar salida Milcumbres. Bueno, ahí lo escuchó usted, para que vea, poco más de la mitad. ¿A cuál de los dos le cree usted? ¿Cuál de los dos parecen tener elementos de veracidad en razón del tiempo y de los recursos? Haga cuentas. Si les autorizan los 1,700 millones, son más o menos 13,700 millones lo que van a disponer.
3,500 del Metrobús, dicen ellos que lo iban a hacer, y ahí calcularon 3,500, 4,500 más del nuevo libramiento completo, según Alfredo, pues ya estamos hablando de 8,000 millones, 3,200 de lo que va a ser el teleférico de Uruapan, ya son 11,200. ¿De veras les va a alcanzar? ¿De veras van a poder hacer toda la recuperación carretera de miles de kilómetros que propuso el gobernador? ¿De veras les va a alcanzar para todo el listado de obras que aquí hemos platicado? ¿De veras van a hacer el Metrobús en Morelia? ¿Usted lo ve viable? ¿Lo ve realmente algo serio? ¿Usted cree en Alfredo Ramírez para que termine en el nuevo anillo periférico completo? Dijo también Alfredo Ramírez el año pasado que en julio iban a estar licitadas las obras multianuales. Y pues hoy ya es julio, pero del 25. Perdón, del 24, ya me ando yendo un año más lejos. Ya es julio del 24 y no hay todavía esas licitaciones, y tal no las hay los proyectos claros y concretos que para solicitar estos 1,700 millones no mandaron el listado preciso a dónde irían esos dineros. Pero aún así, en comisiones ya pasó. Veremos si logran la mayoría calificada en el Pleno Legislativo. En otros asuntos, aunque están vinculados, la presidenta electa, Claudia Sheinbaum Pardo, presentó ayer al exgobernador de Michoacán y experredista también, Lázaro Cárdenas Battel, como el próximo jefe de oficina de la Presidencia de la República, quien será el encargado de dar seguimiento a proyectos de gobierno y atender distintos sectores en su representación. En un comunicado, la oficina de Sheinbaum describió los cargos que ha desempeñado Cárdenas Battel, dijo que ha sido asesor especial de la presidencia con López Obrador. También señaló que estuvo ahí trabajando con López Obrador para la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, el CELAC. Fue coordinador de asesores de López Obrador del 2018 al 2023, miembro del Consejo Directivo de la Oficina de Washington en Latinoamérica. Y bueno, pues ahí, entre otras cosas, gobernador, como también usted recordará, de Michoacán, ex senador, ex diputado federal. Lo que no dijo Claudia Sheinbaum es que Lázaro Cárdenas Battel, pues es el gobierno, su gobierno es el que comenzó con la terrible deuda que hoy arrastra Michoacán, esos más de 19,000 millones de pesos, que mintió cuando contrató deuda y dijo que no era deuda porque era NUDIS y que pues no era deuda, y resultó que sí era deuda. Lo que no dijo Claudia Sheinbaum es que durante su gobierno creció terriblemente la inseguridad en Michoacán, empezó una etapa de extorsiones terrible y no hizo pues prácticamente nada Lázaro Cárdenas Battel. Recordará usted que desfalcaron en esos años la Secretaría de Finanzas, fue evidenciado, se encontraron las pruebas del desfalco y se encontró como responsable de ello a América Aguilar Rodríguez, una empleada del gobierno, una empleada cercana a Humberto Suárez y a Lázaro Cárdenas Battel, y que sale Lázaro Cárdenas Battel con la terrible de decir: le otorgamos el perdón, no pasa nada, que nos sigan robando. Esa fue la determinación de Lázaro Cárdenas Battel, ese personaje del que parece todo mundo se le olvida lo que hizo como gobernador de Michoacán, pues hoy ha sido, o ayer fue designado para este nuevo cargo. De veras que los mexicanos, y en especial los michoacanos, no tenemos memoria. En otros asuntos, declararon culpables del feminicidio de María José Medina Flores a Cristian y Francisco, quienes esperan sentencia, mientras que otros dos presuntos cómplices del crimen se encuentran prófugos. Esto sucedió ayer. Vamos a marcarle vía telefónica a Vero García para que nos dé los detalles de lo que sucedió ayer. Otro feminicidio del que se esperó mucho tiempo también para que haya justicia, se da en este momento. Se encuentra culpables a 2 de 4 presuntos responsables.
presuntos cómplices del feminicidio de María José Medina Flores. Ayer finalmente en una audiencia larga se les declaró culpables. Ahora lo que resta es saber pues cuál es la sentencia que van a recibir, que eso es en un siguiente paso. Y como ya le decía, ahí estuvo Vero García para platicarnos cómo se desarrolló la audiencia. Vero, ¿cómo estás? Buen día. Buenos días, Carlos, ¿cómo estás? Mucho gusto saludarte, por supuesto, saludar al auditorio de Postdata. Y bueno, pues como tú ya lo señalas, ayer se da un fallo pues histórico, Carlos, porque hacía 7 años y 5 meses de este crimen que se cometió contra la joven María José Medina Flores. Esto se registró, imagínate, desde el 17 de febrero del 2017. Desde entonces, la familia y esta estudiante de enfermería pues esperaban justicia. Ayer en audiencia de juicio oral, el juez Cristóbal Lubiano declaró a Francisco y Cristian ya culpables del feminicidio de la estudiante. Señaló que las pruebas de cargo, las materiales y documentales presentadas no dejan lugar a duda de que ambos agredieron física y sexualmente a la joven de 19 años de edad en las primeras horas de aquel trágico jueves, en la que, bueno, pues ella había asistido a un bar a participar en un festejo con unas amigas. Otro hombre identificado como Alexis le arrebató la vida con un impacto de arma de fuego, mientras otro más con quien ella tuvo contacto en un bar de Altozano solamente observó cómo sufrió actos crueles y degradantes. Sin embargo, Carlos, bueno, pues estos dos jóvenes, Alexis y el otro, al que no se ha identificado con un nombre, bueno, pues siguen en libertad. En el caso de Alexis ya se dictó, hay una ficha de búsqueda de la Fiscalía General del Estado, de Interpol. Se sospecha que él se encuentra en Estados Unidos y bueno, pues se le busca desde el año pasado. En el caso del otro joven, se dice que sí se conoce el lugar en el que se encuentra y por eso no se da a conocer mayores datos, porque están en esta búsqueda de detenerlo. Comentarte rápidamente que durante más de 4 horas el juzgador detalló peritajes, testimonios y documentales que se exhibieron a lo largo del juicio, que logró abrirse, imagínate, Carlos, luego de que la Fiscalía requirió a Enrique N., pero esto ocurrió hasta septiembre del 2021. María José fue asesinada en febrero del 2017, fue hasta 2021 que logró la Fiscalía identificar y requerir a Enrique N., y fue, bueno, pues por su testimonio que se logró identificar y detener a quienes ayer fueron declarados culpables. A partir de su declaración, videos y fotografías, se conoció que la joven, en aparente estado de ebriedad, se quedó esa noche en ese bar en compañía de un hombre. Luego de que sus amigos se fueron, su acompañante estaba con otros 3 sujetos en la misma mesa. Llega un momento, Carlos, en el que todos salen de ese lugar debido a un altercado verbal, según lo que relata el testigo. Bueno, pues Alexis, uno de estos jóvenes, la golpea primero en el coche. Ahí empieza ya pues este martirio para la joven. La llevan a 3 lugares diferentes, es golpeada, pateada, vejada, mientras que el testigo y el otro acompañante de la joven, bueno, pues solo observaron. Finalmente ya salen de Morelia en el camino a Técuaro. El mismo joven Alexis se baja del vehículo, regresa con un arma, y en el camino a Técuaro, frente a donde hay una capilla de una virgen, algo muy simbólico ahí, la bajan y bueno, pues lamentablemente ahí la joven es asesinada, es aventada semidesnuda en un lugar que es utilizado como un tiradero de basura. Ella tenía al menos 30 golpes en todas partes de su cuerpo, pero fue este disparo el que terminó su vida. Las investigaciones ubicaron a Enrique, que aportó sus argumentos, y finalmente, pues como autores del feminicidio, ayer se declaró culpables a Francisco y a Cristian. Cristian era quien conducía este vehículo, Francisco era el copiloto, pero ellos también, bueno, pues agredieron física, verbalmente a esta joven, y bueno, pues se va a individualizar la sentencia el próximo 18 de julio a las 13:30 horas. Recordar, Carlos, que se tiene que aplicar lo que estaba vigente en el Código Penal en ese año, en el 2017, entonces la pena máxima que pudiera alcanzar estos jóvenes son 40 años de cárcel, y mientras tanto pues siguen las indagatorias para que los otros 2 puedan ser pues también traídos ante la justicia. Es mi reporte, Carlos, en este viernes. Muchas gracias.
Al contrario, Vero, muchas gracias. Estaremos pendientes ya nada más de lo que suceda con la sentencia, como dices, una sentencia que se espera máxima y que podría ser de 40 años. Gracias, buen día. Gracias a ti, Carlos. Buen día a ti y a todo el auditorio. Hasta pronto. Además, al cumplirse prácticamente 50 años de la desaparición de varios integrantes de la familia Guzmán Cruz, organizaciones sociales y familiares llamaron a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a que ya no se retrase más el dictamen de fondo en este caso. A 50 años de la desaparición de Venustiano, Jesús, Armando, Amáfer y Solón, la familia Guzmán hizo un llamado a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para que no retrase más la resolución final sobre el caso, cuyo expediente fue admitido desde julio de 2013. El pronunciamiento, leído por voceros de organizaciones acompañantes este jueves en rueda de prensa, destaca que lo que inició como una lucha de las víctimas indirectas se convirtió a lo largo de 5 décadas en la búsqueda de memoria, verdad y justicia, en una de carácter intergeneracional y suprafamiliar. Organizaciones sociales, comunidades originarias y organismos no gubernamentales de derechos humanos como el Congreso Nacional Indígena, el Consejo Supremo Indígena de Michoacán, el Comité de Familiares de Personas Detenidas Desaparecidas en México, COPADEM, alzando voces, hacemos un llamado atento, enérgico y urgente a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para que no retrase más el dictamen de fondo de la familia Guzmán, toda vez que el caso fue admitido desde el 12 de julio del 2013 y a la fecha no hay resolución final. Abdayán Guzmán Cruz, hijo y hermano de aquellos cuya aparición exigen con vida, porque vivos se los llevaron, destacó que la desaparición de sus familiares constituye un crimen de lesa humanidad, pues habría sido cometido por el Estado mexicano en el marco de la Guerra Sucia, desatada en contra de movimientos sociales y armados que buscaban la construcción de un país más justo. La desaparición política se dice solamente es porque el gobierno desapareció a fulano, sutano y perengano. Pero se olvida que fue una represión brutal encadenada por todos los órdenes del gobierno en contra de personas que lo único que pedían era una patria diferente donde no hubiera explotación del hombre por el hombre. Los 5 integrantes de la familia Guzmán que permanecen en la categoría de desaparecidos, relataron los familiares, habrían sido reprimidos y trasladados a la 21 Zona Militar en Morelia, luego al campo militar número 1 de la Ciudad de México, donde habrían sido interrogados, después de lo cual no se supo de ellos, por lo cual constituyen el primer referente histórico de las desapariciones forzadas en Michoacán. Después de buscar la justicia en el propio territorio nacional, donde las investigaciones, dijeron, no avanzaron, la familia Guzmán optó por perseguirla en la Corte Interamericana en 2006, pero fue hasta el 12 de julio de 2013 cuando se admitió la solicitud y hasta la fecha no ha dado una resolución final. El próximo sábado 20 de julio a las 11 horas se llevará a cabo un acto político-cultural en la comunidad autónoma de Santa Fe de la Laguna, como exigencia colectiva de memoria, verdad y justicia por la familia Guzmán y las más de 180,000 personas detenidas desaparecidas desde la Guerra Sucia hasta la fecha, entre ellos al menos 20 personas de comunidades originarias en Michoacán. Con imágenes de Daniel Guillén, reportó para Postdata, Omar Ángel Chávez. Tras lograr la acreditación de la licenciatura de Arquitectura de la Universidad Vasco de Quiroga, la directora de la Acreditadora Nacional de Programas de Arquitectura, Ana María Delgadillo, señaló que una carrera con ese distintivo no solo garantiza calidad educativa, sino el compromiso social de los egresados. Arquitectura UBAC. A propósito de la acreditación de la licenciatura en arquitectura de la UBAC ante la Acreditadora Nacional de Programas de Arquitectura y Disciplinas del Espacio Habitable, Ana María Delgadillo, directora ejecutiva de este organismo, explicó que una carrera acreditada evidencia la calidad educativa y el compromiso con el fortalecimiento del rol social de los egresados en el mercado laboral. Una carrera acreditada promueve más bien una cultura de la alta calidad por medio del compromiso sostenido con el mejoramiento continuo, contribuyendo al fortalecimiento
también de un rol social y académico de la educación superior, pero también sobre todo de sus egresados para que sean competitivos en el mercado. Por su parte, José Antonio Herrera, rector de la UBAC, señaló que esta acreditación representa un avance en las acciones que tiene la UBAC para responder a las necesidades sociales, incentivando en los alumnos un sentido humanista y de colaboración. Se trata de responder a estas necesidades para poder hacer que los espacios respondan al ser humano. Queremos poner nuestro grano de arena al Estado con el sentido también humanista, que también eso los haga tener ellos una visión de futuro de más colaboración con la sociedad. Solamente así se puede construir tejido social. Autoridades del Colegio de Arquitectos, la Canadevi, el Consejo Coordinador Empresarial y la Secretaría de Desarrollo Urbano y Movilidad del Estado coincidieron en que la acreditación de la Escuela de Arquitectura de la UBAC es un momento importante para la formación de profesionistas que puedan brindar soluciones a los retos en materia de construcción, urbanismo y crecimiento de la ciudad y del Estado. Déjeme hacer una breve pausa y regresamos. Beskid, asesoría profesional en seguros. Si necesitas proteger a tus seres más queridos, proyectar a futuro sin que nada te detenga o cuidar de tu patrimonio, estamos a tus órdenes en el número telefónico 33 34 97 96 93 o bien en el correo electrónico armando@beskid.com. El licenciado Armando Dueñas Díaz, profesional en asesoría de seguros, espera su llamada. Tortas Acueducto el 32,5. No te quedes con el antojo. Deliciosas tortas de milanesa, queso de puerco, salchicha, jamón, hawaiana y cubana, o bien una orden de milanesa. Puedes hacer tus pedidos al teléfono 4433 38 24 99, de lunes a viernes de 10 de la mañana a 4:30 de la tarde. La cobertura para entregar a domicilio está delimitado por la salida Mil Cumbres, salida Charo, La Poza Rica y Avenida Camelinas. La original y deliciosa comida italiana ya está en Morelia, Hostería Fiorentina. Te esperamos en Boulevard García de León, número 1045. Contamos con una amplia carta donde encontrarás pastas, cortes, postres y claro, la inigualable y deliciosa pizza. Desayuna, come o cena con nosotros. Ven a maravillarte del sabor italiano. Ya estamos de regreso y vámonos con el reporte de los compañeros de Red 113 en materia de seguridad, lo que ha sucedido en Michoacán en las últimas horas. Y escuchamos al compañero Marcos Morales. Mi estimado Marcos, qué gusto saludarte. ¿Qué nos tienes? Hola Carlos, muy buenos días, un gusto el poder saludarles. Vamos a comenzar en Indaparapeo, y es que al ser detectados por la policía, sujetos armados que momentos antes habían privado de libertad a un hombre lo asesinaron y enseguida se dieron a la fuga. El finado respondía al nombre de Juvenal, de 24 años de edad, quien yacía en la calle 16 de septiembre, esquina con la carretera Morelia-Marabatío, en la colonia Miguel Hidalgo, justo en la entrada de un taller de hojalatería y pintura. En el sitio quedaron regados varios casquillos percutidos, de los calibres 9 milímetros y 2.23. Asimismo se apreció un auto Honda Accord y un Nissan Versa, ambos con impactos de bala. Dentro de la segunda unidad fueron descubiertos una réplica de arma de fuego, un machete, una funda para arma corta y 3 cartulinas de color fluorescente sin leyenda. En un primer momento las autoridades habían recibido el reporte sobre un supuesto enfrentamiento entre policías y delincuentes, situación que no ocurrió,
pues se trató del joven ultimado a tiros por los empistolados, quienes luego del homicidio lograron escapar. Por otro lado, también informarles que 3 presuntos delincuentes fueron detenidos por oficiales de la Policía Morelia sobre la carretera a Álvaro Obregón. Los individuos les fueron asegurados un vehículo con placas de coche robado y armas de fuego. Los policías recibieron alertas sobre un automotor robado con lujo de violencia en la carretera México-Guadalajara. A través de cámaras de vigilancia y el arco carretero, los uniformados localizaron un carro aparentemente involucrado en el delito, así que lo interceptaron a la altura del fraccionamiento Paseos del Valle, en el municipio de Tarímbaro. Los ocupantes de la unidad descendieron y trataron de huir, pero fueron alcanzados por los agentes y capturados. A los ahora indiciados les decomisaron una camioneta Nissan X-Trail con placas pertenecientes a un Volkswagen Tiguan robado en la autopista de Occidente. También les encontraron 4 armas, más de 20,000 pesos en efectivo, cargadores, 161 cartuchos útiles y teléfonos celulares. Finalmente, también informarles que en Morelia, un feto humano fue encontrado por unas personas en un puente de la avenida Solidaridad. Trascendió que el hallazgo tuvo lugar junto a uno de los barandales del mencionado viaducto en el cruce con la calle Justicia, a la altura de las colonias Molino de Parras y Morelos. El feto yacía dentro de una bolsa plástica y ya estaba prácticamente formado, por lo que se cree tenía aproximadamente 6 meses de gestación. Mi estimado Carlos, es la información. Gracias, Marcos, buen fin de semana. Quedamos al pendiente, un excelente fin de semana para todos. Gracias, buen día. Déjeme informarle también que ejidatarios y la Fundación Homero Gómez, el guardián forestal, anunciaron que este sábado arrancarán la campaña de reforestación de los bosques que rodean la zona núcleo de la mariposa monarca, donde tienen listas para sembrar 200,000 plantas, a diferencia del 500,000 que han planteado en otras temporadas. El secretario del Comisariado Ejidal, El Rosario, Sergio Telles Guzmán, informó que en los últimos 3 años se sembraron en total 1,300,000 plantas, pero este año no será posible más que 200,000. Que hasta el momento el ejido del Rosario ha conseguido 200,000 plantas, creo que son pocas, el año pasado fueron 500,000 plantas, desgraciadamente ahora el señor o el compañero que siempre nos ha patrocinado, que siempre ha estado al pendiente, un personaje muy, muy conocido y muy respetado, y que siempre le hemos echado ganas con él, porque aquí llegan organizaciones y llegan gente nomás a puro robar, y se los digo con toda confianza. Además, el representante ejidal denunció la falta de apoyo de la Federación y del Estado para realizar estos trabajos de reforestación, ya que no disponen de planta para apoyarlos. Recordó que el año pasado el entonces director de la Comisión Forestal, Rosendo Caro, presumió tener 10 millones de plantas y ofreció proporcionarles 100,000, pero no cumplió. No tienen planta ni el gobierno federal ni el gobierno estatal, y desgraciadamente nos han venido engañando. Entonces nosotros como ejido queremos levantar la voz y decirles, así como hablan bonito de los santuarios, quisiéramos verlos allá a estos gobiernos, porque nosotros ahí ahorita nos desvelamos día y noche. ¿Para qué? Para conservar nuestros bosques, para que no tengan ninguna tala. A mí me habían dicho que me iban a dar 100,000 plantas, y aquí está mi comisario. Cuando estuvimos en la reunión, ¿qué me dijo? Ten 15,000. Todas esas plantas, el director de la Comisión Forestal, el ingeniero Rosendo Caro, nomás me dio 15,000. Le dije, esas plantitas yo las planto solo. Por eso venimos algo molestos pues con nuestro gobierno, porque desgraciadamente llegaron allá en Senguio, cuando se abrió el santuario de Senguio, ahí fue la apertura, y dijo, tenemos 10 millones de plantas. Vayan a ver los viveros, yo los invito a que vayan y den la información. Desgraciadamente no tienen. Yo les invito a que vayan a los viveros que tienen en Angangueo y Ocampo. Bueno, pues ahí está lo que acusan estos ejidatarios allá de
este lugar, el núcleo de la mariposa monarca, no reciben el apoyo que esperan ni del gobierno federal ni del estatal. Gracias por sus comentarios. Gerardo Méndez nos deja un saludo y lamenta también que no tengamos memoria. Dice Lázaro Cárdenas, empezó también la mal llamada guerra al crimen organizado y con él creció la deuda, pero su apellido, el Cárdenas, sigue siendo intocable. Gracias, Gerardo, buen día. César Borgi, buen día, Carlos. Con el nombramiento de Cárdenas Batel ahora entendemos por qué andaba de matraquero el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas con Claudia Sheinbaum. Ahí dejamos esto para los que se quejan y culpan a los personajes del pasado, que al final son los mismos, pero ahora vestidos de guinda. Por otro lado, qué vergüenza lo que ocurrió en el Congreso del Estado, Marco Polo Aguirre pidiendo echarse una platicadita en privado. Seguramente ya llevaba el respectivo moche para sacar tan pronto el acuerdo. Esos son nuestros flamantes representantes populares que iban por las calles pidiendo el voto. Abrazo, dice César. Pues sí, coincido, la sospecha queda enorme de que les van a comprar el voto. Gracias, César. Lilia Rosales nos deja a todos saludos, bendiciones y que disfrutemos este fin de semana. Román Torres, hola Carlos, buenos días. Es una vergüenza para el país que le den un cargo público federal al inútil y ratero de Cárdenas Batel. Esto muestra que el próximo gabinete federal van a ser todos iguales. Gracias, gracias a ti, Román, por tu opinión. Juan Alba, buen día, Carlos, feliz fin de semana para todos, gracias a tu gran equipo de Postdata. No, hombre, al contrario, Juan, gracias a ti. Marce Raya también nos deja saludos a todos, gracias. Luis Esteves, buen día, Carlos. Como por arte de magia se aprueban dictámenes en el Congreso del Estado, es evidente que los diputados se evidenciaron y Marco Polo les chamaqueó en esta sesión que debió ser pública. Gracias también. Eduardo Millán, al estilo de Michael Corleone, dice, les hizo una oferta que no pudieron rehusar. Excelente la efectividad del expriista. Evidentemente Eduardo Millán se refiere también a Marco Polo Aguirre. Gracias por sus mensajes, gracias por sus saludos, por sus comentarios. Hemos llegado a la parte final de este espacio informativo. No me resta más que decirle de nueva cuenta a usted, muchísimas gracias por el favor de su atención. Por favor, disfrute su fin de semana, háganlo en familia, háganlo con los amigos. Y aquí nos encontramos, nos vemos o nos escuchamos el próximo lunes. Hasta entonces.